Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Antes de iniciar, pues quisiera agradecerles por estar acá y participar en esta nueva edición de CIA Académica. Mi nombre es Sebastián Ayala, soy el presidente de Costa Rican Young Arbitrators y me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva edición llamada Las implicaciones del arbitraje de inversiones en el medio ambiente. Nada más para recordarles, CIA Académica es un proyecto que organiza Costa Rican Young Arbitrators, en el cual buscamos incorporar temas nuevos, temas de actualidad sobre arbitraje y mecanismos de resolución alterna de conflictos y traerlos acá a la mesa y que las personas, ya sean los asociados, así como personas externas a la asociación, puedan participar en estas actividades y poder discutir sobre estas temáticas. En esta ocasión contamos con la participación de dos expositoras, la señora Diala Jiménez y la señora Karima Sauma, en conjunto con la moderación de la asociada de Costa Rican Young Arbitrators, Valeria Alvarado, quienes estarán a cargo de esta nueva edición. Así que, bueno, espero que sea de el mayor provecho para todos ustedes. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer acá en el chat interno, me la pueden hacer a mí y yo se las estaré remitiendo a la moderadora para que pueda hacer la pregunta respectiva. Y bueno, sin mayor preámbulo, damos inicio a esta edición y le cedo la palabra a la asociada de Costa Rican Young Arbitrators, Valeria Alvarado, quien es estudiante de Derecho y egresada de la Universidad de Costa Rica, quien ha tenido experiencia participando en el Bismuth en Viena sobre arbitraje y actualmente se encuentra redactando su trabajo final de graduación. Entonces, les cedo la palabra a Valeria y espero que le saquen, como les dije, el mayor provecho de la edición de CIA Académica. Muy buenas tardes a todos y a todos. Muchísimas gracias, Sebastián, por la introducción y la bienvenida. Realmente reitero que es un honor contar con su participación el día de hoy. Les recuerdo que por favor apaguen sus audios o sus cámaras también para que no haya ningún tipo de interferencia a la hora de tener las discusiones que estaremos teniendo y estos temas de sumo interés. Una vez más, reiteramos que es un honor contar con la participación de todos y todas ustedes el día de hoy, en el cual abordaremos un tema que no es solamente de relevancia para nuestro mundo actual, sino que lo es para años venideros. El día de hoy soy acompañada por dos reconocidas expositoras que cuentan con amplia experiencia en los temas que vamos a discutir y que muy amablemente aceptaron nuestra invitación para compartir un poco de su conocimiento con nosotros. Primeramente, presentaré a Diala Jiménez. Diala se especializa en arbitraje internacional, siendo nombrada con frecuencia como árbitro en arbitrajes institucionales y ad hoc, lo anterior principalmente en materia comercial y de inversiones extranjeras. Es miembro del panel de árbitros y conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o el CIADI, y su labor ha sido reconocida por Who's Who Legal y Chambers and Partners. Diala fue ministra de Comercio Exterior de Costa Rica desde julio del 2018 hasta agosto del 2020 y actualmente se desempeña como miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica. También contamos con la participación de Karima Sauma. Karima es la directora ejecutiva del Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio. Además, se desempeña como profesora de arbitraje internacional en las universidades ULACID y LID. Es directora académica de la especialización en arbitraje SICA-ULACID y Of Counsel en DJ Arbitraje. Anteriormente fue asesora del Ministerio de Comercio Exterior, donde formó parte del equipo de defensa de Costa Rica en los casos de arbitraje internacional presentados al amparo de acuerdos internacionales de inversión, así como tratados de libre comercio. Antes de unirse al equipo del ministerio, trabajó como parte del grupo de arbitraje internacional de Freshfields Brockhouse Derringer en Washington, D.C. Una vez más, les agradezco muchísimo su participación el día de hoy y habernos brindado este espacio pues, para este tema que va a ser de muchísimo interés. Antes de iniciar, quiero explicarle a los presentes cuál va a ser la dinámica del evento. Más allá de tener charlas magistrales por parte de cada una de las expositoras,
optamos por un formato un poco más dinámico que permita una discusión más fluida. En virtud de ello, yo estaré planteando una serie de preguntas que van a marcar el hilo de la discusión. La expositora a la que se dirija la pregunta va a tomar un espacio de aproximadamente 5 a 10 minutos para responder esa pregunta y en caso de que la otra expositora lo estime necesario, podrá comentar o expandir en la respuesta que fue dada. Como comentó Sebastián anteriormente, vamos a estar recibiendo preguntas del público, por lo que los instamos a hacerlas llegar por medio del chat y en caso, bueno, lo que yo procuraré hacer es incorporarlas a la discusión en los momentos que sean más adecuados y por supuesto, en caso de existir tiempo al final, estaremos también utilizando espacio y minutos para abordar esas preguntas que queden o bien que hayan surgido hasta ese entonces. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la discusión del día de hoy. Es innegable que el cambio climático es uno de los temas más discutidos y de mayor interés en el mundo en el que estamos viviendo. Como bien sabemos, con el objetivo de mitigar sus efectos negativos, de promover una protección al medio ambiente y también un desarrollo sostenible más adecuadamente en el futuro, es que se han tomado, se siguen tomando y se seguirán tomando decisiones a nivel normativo que sin lugar a dudas están impactando y cambiando el paradigma del cómo funciona el comercio y las inversiones extranjeras. Aquí una pregunta que nos podemos hacer es cuál es el vínculo que existe entre el arbitraje de inversiones y el medio ambiente. Y es precisamente esa la pregunta que intentamos abordar el día de hoy y que ojalá podamos aclarar por medio de la discusión que vamos a tener. Así, la primera pregunta está dirigida a Dialá y tiene la intención de contextualizarnos un poco en el tema y brindarnos las bases necesarias para poder continuar con el resto de la discusión. Diala, ¿podrías por favor darnos una breve introducción a qué es el arbitraje de inversiones y particularmente cuál es el rol que desempeña el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas de Inversiones o el CIADI? Es un nombre muy largo, así que lo tuve que leer, pero muchísimas gracias, Diala. Gracias. Gracias y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias a Sebastián y a Valeria. Los felicito al CIA por escoger este tema, por seguir abonando las discusiones importantes académicas en esta materia. Así que es más bien para mí un honor estar con ustedes. Y por supuesto saludar a Karima, mi colega en DJ Arbitraje, y creo que está Valeria Garro también conectada. Es muy buena la pregunta, Valeria, para dar contexto efectivamente a la discusión que sigue, que es tan importante. El sistema de arbitraje de inversión es un sistema relativamente nuevo del siglo XX que responde a una evolución en la manera en que los estados y los inversionistas extranjeros iban lidiando con las controversias. Cuando en el siglo XIX y principios del siglo XX había inversionistas extranjeros que tenían problemas por diferentes normativas que se les aplicaba o manera en la cual pues les daban un tratamiento por parte de los estados, lo que ocurría era que tenían que buscar protección diplomática porque las únicas personas que tienen legitimación en el derecho internacional público son los estados, por lo menos en esa época. Incluso en el derecho internacional público ahora también hay un área ahí gris, pero originalmente si usted era un inversionista, normalmente en esa época de un país llamado primer mundo, y tenía una inversión en el mal llamado también tercer mundo, y usted tenía un problema, normalmente lo que iba a requerir era que su inversión o su estatus del país, dentro del país originario suyo, lo viera como un problema tan importante políticamente que iba entonces a gatillar o a disparar la protección diplomática
y entonces iba a demandar o a empezar, por supuesto, negociaciones y buscar una vía diplomática para arreglar la disputa. Usted no tenía ningún amparo que no fuera dentro de ese esquema tan político que se usaba en esos inicios. Por ahí de la década de los 50 y 60 empieza a haber la construcción de los tratados bilaterales de promoción y protección de las inversiones. Si no me equivoco, Alemania y Pakistán fueron los primeros, es el primer tratado que hubo de esta naturaleza. Me puedo equivocar, pero por lo menos por ahí del 58 fue cuando empezaron los países a entender que era mucho mejor y daba mucho más certeza a los inversionistas extranjeros y por lo tanto podía promoverse más los flujos de inversión en los distintos países si se acuerpaba y se diseñaba un tratado que de cierta manera se parecía a los tratados de amistad y comercio y navegación de antaño, pero no solo en esos tratados que eran relativamente cortos en su inicio, se le proveía, se le garantizaba ciertos principios y derechos sustantivos, como el derecho a un trato justo y equitativo, o el derecho a una protección y seguridad plenas, o la libre transferencia de los medios o los recursos, que es muy importante, y por supuesto el derecho a no ser expropiado directa o indirectamente de su propiedad sin una compensación y sin un proceso previo, y además no de manera arbitraria, sino que también, además de estos derechos sustantivos, se les da una vía jurisdiccional. Y en esos tratados se ofrece por parte de los estados firmantes a los inversionistas extranjeros, anónimos en ese momento porque no participan obviamente de esa negociación, varias vías para resolverlos y se le da legitimación activa, por lo tanto, a las personas físicas o jurídicas que cumplieran con esa descripción que también están en los tratados. Esto fue realmente revolucionario. Yo diría que hay otra cosa revolucionaria en esos tratados, en algunos de ellos, donde empezó a eliminarse un principio en el derecho internacional público que es el agotamiento de los recursos internos o de los medios internos de impugnación. Y a veces se ofrece en algunos tratados una vía directa o incluso que se escoja una de las dos. Ya para ir dando espacio tal vez a un poco más de discusión, yo creo que esa evolución de proveer legitimación activa a los inversionistas ha sido algo positivo porque ha despolitizado el debate específico en cada caso. Y además ha equiparado mucho la cancha entre las dos partes de un proceso porque ambas participan en el nombramiento y la constitución del tribunal arbitral. Tiene muchas críticas que podemos ver hacia el final de esta discusión, Valeria, pero nada más terminando con el CIADI, que fue una de las preguntas que me hizo. El CIADI nace, como usted bien lo dice, del Banco Mundial en 1966, a raíz de un tratado internacional que es el Convenio de Washington o Convenio del CIADI, y hoy en día hay unos 155 países que han ratificado el convenio del CIADI, pero que lo han firmado son más, creo que unos 166. Ecuador fue el último país, anteayer, que firmó de nuevo el convenio del CIADI. Y es tan importante este centro que ofrece seguridad y ofrece realmente una justicia neutra e imparcial, que casi el 70% del universo de los casos en materia de inversión extranjera los administra el CIADI. Ya sea el centro en sí, bajo las reglas del CIADI, para los países que han ratificado el convenio, ya sea por medio del mecanismo complementario, que es muy parecido, en algunas cosas son distintas, pero globalmente el CIADI goza de una gran credibilidad. Una de las cosas que es distinta es que las reglas del CIADI bajo la convención, el convenio de Washington,
proveen un sistema autocontenido, es decir, es un sistema donde inicia una demanda o una solicitud de arbitraje y termina con un laudo que es inmediatamente de obligatorio cumplimiento. No tiene, como lo tiene el arbitraje comercial internacional, un sistema de sede del arbitraje con posibilidad de impugnación en la ejecución en distintos países, aunque en la práctica puede haber efectivamente ciertas complicaciones en la ejecución, pero se llama un sistema autocontenido. Yo creo que con esto di una breve introducción. No sé si Karima quiere agregar algo o usted, Valeria. Tal vez para seguir con esa introducción, algo muy interesante es que es en esta línea del tiempo donde los estados empezaron a firmar TBIs, nada pasaba, es decir, firmaban tratados y firmaban tratados, y no es hasta la crisis de Argentina del 2001, que yo creo que la mayoría de ustedes son muy jóvenes para acordarse de ella, pero no es sino hasta esta crisis que Argentina tomó ciertas medidas por los problemas económicos que se estaban dando y Corralito y todo esto, que explotó el sistema de arbitraje de inversión. Los inversionistas se dieron cuenta, los que fueron afectados por estas medidas argentinas, que podían echar mano de tratados y que de esta forma podían reclamarle a Argentina las violaciones que ellos consideraban que habían ocurrido. Entonces es hasta ese momento cuando realmente todo el mundo vio que esto era algo que se podía utilizar y por un lado los inversionistas dijeron, esto es interesante, y por el otro los estados dijeron, no, tal vez no nos fijamos tan detenidamente qué era lo que estábamos firmando y ahora es hora de revisar nuestros tratados y ver qué exactamente dicen nuestras cláusulas porque se pueden usar de una manera que tal vez no fue la que visualizamos. Entonces, a partir de ese momento es que ya empieza el boom de las demandas de arbitraje de inversión y toda la discusión que estoy segura que ustedes han escuchado y de la cual vamos a hablar más el día de hoy, pero es a partir de ese momento que se vuelve más interesante. A mí me parece pues muy interesante todos estos temas porque efectivamente hay muchas diferencias entre el arbitraje comercial, que creo que más gente tiene conocimiento sobre tal vez el arbitraje comercial que el arbitraje de inversiones, y este reconocimiento, como se mencionó, de la legitimación activa de los inversores, la importancia que tiene esa legitimación activa principalmente en relación con la politización que existía previamente con el tema de la protección diplomática, que según he leído generaba muchísimos problemas y había mucha pues discreción por parte de los estados de quién le daban protección o a quién no. Entonces definitivamente el arbitraje de inversiones viene a ser pues una creación que ha ofrecido y de cierto modo le ha brindado seguridad a las inversiones y pues se habla muchísimo, por supuesto, de cómo ha promovido las inversiones extranjeras, justamente porque se sienten más seguros al saber que tienen un sistema que los protege y al cual pueden acudir para poder eventualmente demandar a los estados respectivamente. Y es ahí donde quiero hacer la transición a la segunda pregunta que está dirigida a Karima, y que es justamente que en años recientes y desde hace tiempo atrás se ha venido viendo un incremento en las demandas que se presentan por vía del arbitraje de inversiones en relación con cuestiones de medio ambiente. Y ahí la pregunta que te quería plantear es, ¿cuál es el panorama general de las demandas que los inversionistas privados presentan en contra de los estados por vía del arbitraje de inversión en temas ambientales? Gracias, Valeria. Y bueno, ahora que ya estoy oficialmente con mi pregunta, quería agradecerle a Valeria, a Sebastián, a Costa Rica Young Arbitrators y todos los que nos acompañan hoy, porque es un gran gusto y me encanta siempre las iniciativas de CIA que son en pro del arbitraje y para que todos aprendamos más. Así que muchas gracias. Esta pregunta es muy interesante porque en general no se utiliza el arbitraje de inversión para plantear preguntas, para plantear procesos por reclamaciones medioambientales
generalmente, sino que se utiliza más bien como una defensa de los estados para cuando toma medidas regulatorias o de algún tipo y la inversión que está en el caso concreto ha afectado el medio ambiente de alguna manera. Entonces, vemos que los tratados a primera vista no son instrumentos apropiados para proteger el ambiente, porque la idea original era que fueran tratados para promover y proteger las inversiones. Sin embargo, con el paso del tiempo y como seguimos esta línea del tiempo y cómo vamos evolucionando y aprendiendo más, los estados al mismo tiempo han ido evolucionando en la manera en que desarrollan los tratados y en la manera en que incluyen lenguaje más apropiado y más detallado. Se ha incluido 3 tipos de categorías de cuestiones que pueden referirse al medio ambiente. Entonces, primero, en los preámbulos de los tratados, muchas veces se incluye el medio ambiente como un objetivo. Entonces, ahí lo vemos de manera general. Segundo, como medio de excepción o carve-out, que lo que dice es que básicamente el proteger el medio ambiente no va a constituir una violación a algún estándar del tratado. Entonces, esto es para preservar los poderes regulatorios de un Estado. Y tercero, se han incluido en los últimos años disposiciones sobre responsabilidad social empresarial que también tiene relación con, por ejemplo, que los inversionistas cuando vayan a hacer un desarrollo tengan que presentar una evaluación de impacto ambiental o cuestiones así para que la inversión sea de conformidad con las leyes ambientales del país. En cuanto a temas sustantivos ambientales, algo que sí se ha visto es en cuestiones como energías renovables, sabemos los casos contra España, y otros que tienen que ver con temas de preservar el ambiente. También, y bueno, mañana tenemos una conferencia sobre esto que es muy interesante, cómo el cambio climático está, o bueno, las personas que están luchando para detener el cambio climático y para preservar derechos humanos, también están echando mano de arbitraje internacional, más en esos casos arbitraje comercial, pero también arbitraje de inversión, cuando es el Estado, y más adelante vamos a hablar sobre esto en el caso específico de Costa Rica, pero que contrademandan para preservar el medio ambiente en su país. También en los arbitrajes se usan peritos, y Costa Rica también tiene mucha experiencia con esto, peritos que tienen experiencia en protección del ambiente y que ayudan a que estos casos estén mejor sustentados en temas técnicos de protección al ambiente. Entonces, originalmente no se había pensado que fuera así, pero vemos como el arbitraje cada vez más ayuda con temas de protección al ambiente, dependiendo de cómo los estados quieran incluir esto en sus negociaciones y a la hora de defenderse en los diferentes casos. Sí, perdón, si me permite nada más complementar un tema que estaba explicando Karima, que me parece muy importante y es algo esencial. Los estados adquieren obligaciones como las que les comentaba, ¿verdad? En estos tratados bilaterales. También hay capítulos de inversión en los tratados multilaterales comerciales o bilaterales comerciales también. Y normalmente en el sistema de arbitraje de inversión es el Estado quien es demandado. ¿Por qué? Porque para hacer efectiva las obligaciones de los inversionistas, los estados ya tienen su propio mecanismo interno y ya tienen ese poder y ese poder de imperio internamente dentro de sus estados y proveen, pues pueden contar con esos mecanismos para perseguir, entre comillas, a supuestos
incumplidores dentro de su territorio, ¿verdad? Entonces se le da el standing o la legitimación activa solo al inversionista. Quería decir eso, que suena muy, muy lógico. Y Karima, creo que Ecuador, además del caso que usted va a tocar de Costa Rica, ¿verdad? Que creo que Ecuador también hizo presentó una contrademanda en uno de sus casos, y no sé si ha habido más o si es algo que usted espera que se va a hacer más a menudo, eso de las demandas reconvencionales. Sí, eso es algo súper interesante porque no era algo muy común, pero últimamente los estados han visto que es una buena herramienta, sobre todo cuando hay demandas frívolas o cuando hay justamente cuestiones como estas de daño ambiental o de afectación al país de alguna otra manera. Y creo que en la medida en que los tratados más nuevos permiten esto, el problema son los tratados más viejos que tal vez tienen un lenguaje un poco más limitado, que los tribunales podrían decir que no da campo para una contrademanda, pero Costa Rica, que por ejemplo lo hizo al amparo del CAFTA, y el CAFTA tal vez ya no está tan nuevo, los tratados desde ese entonces, yo diría que se puede interpretar que sí hay cabida de esto y que es una herramienta muy buena para los estados. Sí, porque también hay un tema, perdón, no solo de las obligaciones ambientales legales, sino también contractuales. A veces hay casos de inversión basados en tratados de inversión, pero que se amparan en la llamada cláusula paraguas, que en algunos casos cobija contratos de inversión o contratos de concesión, por ejemplo, entre un privado y un Estado, y dentro de ese contrato puede haber alguna obligación, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué complejo es este sistema. Y depende del lenguaje, como bien dice Karima, de cada tratado, ¿verdad? Exacto. Y algo muy interesante, solo para terminar esta idea, es que tenemos las excepciones de los tratados, pero incluso hay tratados como CAFTA que tienen un capítulo de el medio ambiente. Entonces eso nos lleva a estas obligaciones todavía más allá de una simple disposición al respecto. Y eso sí me parece muy interesante, la figura de la contrademanda en medio de todas estas discusiones por parte de los estados, porque, por supuesto, por lo menos según lo que yo he entendido, cuando muchos de estos tratados se empezaron a negociar, el interés principal era proteger al inversionista. Entonces había mucho protección al inversionista, tal vez no se tomaban tanto en consideración temas medioambientales, y es interesante ver cómo eso ha ido cambiando en el tiempo y cada vez se va incorporando más mecanismos para que los estados también puedan defenderse, porque por supuesto hay casos en los que tal vez los inversionistas se han visto negativamente afectados en una inversión porque el estado no les da un permiso de tema ambiental, o que no se les concede una concesión o algún tipo de tema que tal vez ellos creían que estaba tutelado por el tratado, y que eventualmente pues surgen, ¿verdad? A raíz de esa pues tensión que existe, disputas, y que hemos visto muchísimo en Latinoamérica, particularmente en temas pues, según he entendido, de energía, bueno, de temas de aceite ¿verdad? Muchos temas que son sumamente discutidos, de minería, en los cuales muchas veces los inversionistas extranjeros tienen una expectativa de protección y de tutela, y que después se dan cuenta que pues cada vez existen más mecanismos que también están tutelando al medio ambiente. Y eso me lleva a la tercera pregunta, que está dirigida a Diala, que es justamente que en los años, bueno, en años recientes se ha venido viendo una tendencia de que muchas veces los estados están sometidos a regímenes internacionales que a veces parecen perseguir fines aparentemente contradictorios entre sí. Y ese, ¿verdad? En el caso que estamos hablando, a veces esa tensión que existe entre los acuerdos internacionales de inversiones y los regímenes de protección al medio ambiente, tanto domésticos como internacionales, parecen pues poner en evidencia justamente esa tensión. Entonces, quería que ahondáramos un poquito más en este dilema, entre comillas, al que se enfrentan los estados al ver por un lado que tienen que
pues tutelar los inversionistas extranjeros, ese deber de tutela que tienen, pero igualmente que tienen una serie de obligaciones a nivel internacional con respecto a tratados de medio ambiente y que ahora tienen que balancear estos dos asuntos. Sí, bueno, lo primero es decir algo muy importante en el derecho internacional, que un Estado no puede invocar una norma nacional, una legislación doméstica o como defensa al cumplimiento de una obligación internacional. Eso es un principio bastante asentado y es importante tenerlo en cuenta. Ahora, todo esto es muy fino y va a realmente depender de cada caso, no solo en la interpretación de las obligaciones de los estados, sino también en los hechos del caso, ¿verdad? Pero como cuestión general, los estados no pueden escudarse en el derecho nacional para incumplir una obligación internacional. Ahora, ¿qué pasa en una circunstancia en la cual hay una obligación internacional ambiental que por lo menos en apariencia es rosa o hay una tensión entre esa obligación y las obligaciones de un tratado de protección de inversiones? Ahí va a ser realmente otra vez la casuística la que manda. Hay dos escenarios un poco distintos y es cuando tratamos de un tratado internacional o bilateral de inversión, de protección de inversiones específico, normalmente las normas sustantivas contenidas en esos acuerdos son normas que apuntan a un tratamiento que no sea arbitrario de parte del Estado. Entonces, en principio, usted puede pensar que hay menos dilema en ese tipo de obligaciones internacionales que adquiere el Estado con el tipo de obligaciones ambientales que se adquieren, porque lo importante ahí, en general, es que el Estado pueda cumplir sus obligaciones ambientales o de protección ambiental y a la vez tratar a los inversionistas extranjeros ¿verdad? No discriminatoriamente, no arbitrariamente, y lograr ese equilibrio. En principio, lo que generalmente los árbitros van a buscar, ¿verdad? Si así lo pide un inversionista, es si ha habido un abuso por parte del Estado y se ha roto alguna de esas obligaciones y esos estándares que hay sustantivos. Sin embargo, en general ha ido evolucionando, como bien dice Karima, la redacción de los tratados y puede incluso decirse explícitamente que hay ciertos temas que no se van a considerar como parte de los compromisos del Estado en materias, por ejemplo, de salud, de ambiente o laborales. Por ejemplo, un tema relacionado es la salud, ¿verdad? El caso de Philip Morris contra Uruguay es un caso muy sonado, donde Uruguay tomó unas medidas para proteger la salud pública y Philip Morris los demandó por esa razón. Es un caso, no es ambiental, pero tiene esa lógica. Por otro lado, están las obligaciones que se adquieren en el marco de un tratado comercial, de libre comercio, un acuerdo comercial con disposiciones muy amplias, incluyendo disposiciones ambientales y obligaciones adicionales, innovadoras, distintas, ambientales que va a adquirir el Estado. Y ahí sí puede haber a veces ciertos dilemas o ciertos choques. No que no las haya en la otra, ¿verdad? Las tensiones me parece a mí que son un poco distintos y que pueden ser mayores cuando se trata de un tratado que contiene obligaciones similares o obligaciones sustantivas, no solo de medio ambiente, obligaciones de comercio. Y aquí hay un caso que es ya viejo del 92, por lo menos me parece que en el 92, no sé si se planteó la demanda o se falló en ese caso, el S.D. Myers contra Canadá, que era una empresa estadounidense que demandó bajo el CAFTA a Canadá, porque Canadá impuso una restricción
a las importaciones de un químico o de una sustancia para proteger el ambiente, para cumplir con una obligación a su vez internacional. Una de las cosas que analizó el tribunal arbitral en ese caso, bajo el CIADI, me parece que fue bajo el CIADI, si no me equivoco, fue precisamente la compatibilidad y el lenguaje del NAFTA con, por ejemplo, la Convención de Basilea para el medio ambiente. Y el propio NAFTA contenía una disposición que decía que si había compromisos o lenguaje incompatible entre Basilea y NAFTA, se tenía que aplicar Basilea en una manera menos inconsistente posible con el NAFTA. Entonces, los mismos tratados muchas veces contienen normas que van orientando a los tribunales a interpretar cómo ese dilema se puede ir resolviendo. Y a veces ocurre, gracias al lenguaje, gracias a la interpretación y gracias a los hechos, que ese dilema es relativamente falso, si se quiere, pero hay que hacer todo un análisis. No sé si a Karima le gustaría añadir algo en relación. Creo que eso está súper claro. Sí, yo también me parece que la respuesta está muy clara y efectivamente la incorporación pues del lenguaje creo que cada vez nos vamos dando cuenta conforme vamos avanzando en esta discusión que el lenguaje de los tratados en relación con este tipo de temas es sumamente importante pues para poder brindar la mayor claridad posible y pues para poder proteger los intereses en juego, que son muchísimos y son muy importantes porque el medio ambiente es importante y la promoción de la inversión extranjera también lo es, y lograr ese balance entre las dos cosas es pues yo creo que uno de los temas que más se tiene que procurar al redactar este tipo de tratados en el futuro y ojalá que cada vez con mayor claridad que en veces anteriores, tomando en consideración todas estas experiencias. Y creo que justamente una de las formas en las que es más fácil comprender todos estos temas y que ayuda a aterrizar tal vez el tema de los tratados, del arbitraje de inversiones, de los estándares que se aplican, es justamente a través del estudio de casos. Sabemos que en Latinoamérica se han presentado muchísimos casos importantes a nivel de CIADI, en México, en Honduras, en Ecuador, en Perú, Costa Rica, por supuesto, no ha sido la excepción. También hemos tenido varios casos ante el CIADI. Y uno de ellos, un antecedente muy importante, es el de David Air Aven en contra de la República de Costa Rica. Y Karima, me gustaría que por favor puedas expandir un poquito en este caso, explicarnos un poco de qué se trató, cuál es su relevancia, particularmente a la luz de los temas que hemos estado discutiendo hasta este momento. Claro, gracias Valeria. Primero empezar diciendo que este es un caso muy interesante y si les interesa el medio ambiente y el arbitraje, este es el caso que tienen que leer. El auto es básicamente hablando sobre temas ambientales y eso es algo que no es tan común que todo el auto se trate sobre eso. Para dar un poco de contexto, este caso fue presentado al amparo del CAFTA y operó bajo el reglamento de arbitraje de la CENULTI. El caso se centró en el desarrollo de un proyecto turístico denominado Las Olas en la zona de Esterillos Oeste. Las demandantes alegaron que el Estado costarricense había incurrido en actuaciones arbitrarias a raíz de la suspensión de los permisos de viabilidad ambiental del proyecto, lo que implicó la paralización de este. La razón de la suspensión del proyecto por parte de las autoridades costarricenses fue la identificación de humedales y bosques en la zona y que supuestamente estos habían sido afectados por las demandantes. La defensa de Costa Rica entonces se centró en que sus acciones se dirigieron en todo momento a asegurar la protección del medio ambiente, particularmente de los humedales y los bosques en esa área. Este es un caso muy interesante, como les decía, por dos elementos. Primero, tiene que ver con el hecho de que este se centra en la potestad del Estado de regular y proteger el medio ambiente,
En este caso, además, la demandada es Costa Rica, que como todos sabemos y todos nos gusta decir, es un país que se preocupa por el medio ambiente y que tiene esto como bandera. Entonces, esto fue parte del argumento de Costa Rica y la reputación de Costa Rica la precede, lo cual es algo también positivo cuando se tiene que hacer estos argumentos. El segundo elemento tiene que ver con la contrademanda que presentó Costa Rica en contra de los inversionistas a raíz del daño ambiental que causaron a la hora de comenzar a desarrollar el proyecto de las olas. El Tribunal Ambiental terminó por desestimar los reclamos de las demandantes al indicar, entre otras cosas, que éstas debieron revelar la existencia de los humedales y las áreas boscosas en su terreno a la hora en que hicieron las solicitudes de los permisos ambientales ante las autoridades gubernamentales. Asimismo, gran parte del caso se centró en probar si los trabajos llevados a cabo por las demandantes en el área efectivamente afectaron los bosques y los humedales. Para esto se presentaron informes de expertos de ambas partes y se aportó muchísima prueba tendiente a evidenciar el daño en la zona. En cuanto a este punto, el tribunal resolvió que los trabajos de las demandantes en el área sí impactaron los humedales y las áreas boscosas. Aún más importante, el tribunal señaló que las acciones tomadas por la demandada, o sea, por Costa Rica, una vez que se enteró del daño, sí eran justificadas según las leyes costarricenses. Y aún más importante es que estas leyes no violan el derecho internacional. En el marco de la defensa ambiental, se recalcó el artículo 10.11 del capítulo de inversión de CAFTA, que se refiere a la capacidad que tienen los estados de adoptar y hacer cumplir medidas tendientes a garantizar que las inversiones hechas de conformidad con ese capítulo se hagan de una manera que respete al medio ambiente. Además, se señaló que el CAFTA incluso tiene un capítulo dedicado a temas ambientales, como recién acabamos de ver. Parte de la razón por la que las entidades gubernamentales se enteraron del daño en las olas fue por las denuncias que presentaron varios vecinos del área, lo cual también refuerza la cultura costarricense de velar por la protección al medio ambiente. Este caso tuvo otra particularidad, ya que involucró causas penales. Las demandantes alegaron que los procesos penales que se presentaron en contra de algunos de los inversionistas también violaban el CAFTA. En ese punto, el tribunal igualmente encontró que Costa Rica actuó de conformidad con el derecho interno y no violó sus obligaciones bajo el derecho internacional. El segundo tema mencionado se refiere a la contrademanda que Costa Rica presentó en contra de los inversionistas. Como hablábamos antes, las contrademandas por parte de los estados no son muy comunes en los arbitrajes de inversión, por lo que es por esto que este análisis del tribunal es sumamente interesante. A pesar de que terminó por desestimar la contrademanda por considerar que Costa Rica no logró sustentarla de manera adecuada, el tribunal sí admitió que Costa Rica tenía la posibilidad de presentar dicha contrademanda al amparo de CAFTA. El análisis que hizo el tribunal en cuanto a este punto es muy interesante porque se suma al de otros tribunales que dejan la puerta abierta y además ayuda con esto de que hablábamos de que hay controversia sobre lo que los estados ven en este mecanismo de inversión y que es un paso para que los estados tengan más derechos y que sientan que es un level playing field. Es decir, que están en igualdad de condiciones, sino que solo los demandaban y no podían hacer nada al respecto cuando el inversionista es el que estaba incumpliendo. Y por último, en cuanto a las costas, el tribunal ordenó a las demandantes cubrir la totalidad de los gastos del arbitraje, incluyendo las costas de Costa Rica. Esto también es excepcional porque en los casos de arbitraje de inversión, lo común es que se dividan las costas entre las dos partes. El hecho de que el tribunal le otorgara a Costa Rica las costas es algo muy grande y lo hizo ya que concluyó que las demandantes actuaron incorrectamente al incluir en su reclamo 67 lotes que no eran de su propiedad en ese momento, lo que suena como mala fe, ¿verdad? Entonces,
Por eso los invito a leer ese laudo. Realmente yo no le hago justicia, pero es el laudo para leer si a uno le interesan los temas ambientales. Y Karima trabajó en ese caso, ¿verdad? Cuando usted estaba en COMEX. Correcto, por eso lo quiero más todavía. Y perdón, lo que dice Karima sobre costas es interesante porque ha habido, y más, creo que no he estudiado, pero la tendencia puede ser a que los tribunales sientan más holgura y utilicen más la discreción que tienen para determinar las costas, y que eso pueda de alguna manera balancear o mitigar alguna de las críticas que se le hacen al sistema. Esto lo podemos ir viendo más adelante, pero me parece que Costa Rica, por lo menos en dos casos, ¿verdad? Ha tenido un laudo a favor en costas. Y cuando yo era ministra nos pagaron uno de ellos, sí. Correcto, y eso que usted dice es muy cierto, porque parte de las críticas es que es un sistema muy caro y que los estados se tienen que defender ante demandas frívolas, que bueno, después puede ser que ganen, pero igual gastaron un platal defendiéndose. Entonces el hecho de que los tribunales quieran balancear eso o reconocer el esfuerzo que significó para el Estado cuando había mala fe por parte del inversionista es algo súper positivo. Aquí hay una pregunta muy interesante del público en la cual la pregunta dice, en el caso David R. Aben, ¿se tomó en cuenta alguna convención internacional sobre el medio ambiente ajena al CAFTA? Y en el caso de que no, ¿podría un tribunal arbitral eventualmente tomar en cuenta normas de esa naturaleza? Sí, como fue un laudo muy técnico en temas ambientales, entonces se vio, por ejemplo, para determinar si había humedales, si con la convención de los humedales, conformidad con eso, esto se clasificaba como un humedal, y si no, hubo reconocimiento del sitio para ver que fuera conforme a eso. Es decir, este caso fue muy técnico, entonces se utilizaron todos los recursos, entre esos convenciones internacionales en materia de ambiente, para determinar si efectivamente habían bosques, si efectivamente habían humedales y si efectivamente estos fueron afectados por los demandantes. Perfecto, creo que queda todo sumamente claro con ese caso y instamos a cualquier persona que tenga interés pues en el mismo y en estos temas en leerlo, porque es muy extraño encontrar, como mencionó Karima, laudos que se refieran solamente a temas de medio ambiente. Normalmente tal vez se dedica a una pequeña parte en relación con un permiso que no fue concedido o con, ¿verdad? Pero normalmente nada más es un pequeño punto en medio de un montón de otras alegaciones, entonces pues vale muchísimo la pena. Y para nosotros que pues somos de pues de la mayoría, me imagino, de Costa Rica, y aún si no se es de Costa Rica, pues interesante ver cómo pueden, ¿verdad?, también ser utilizados este tipo de arbitraje para proteger al medio ambiente cuando efectivamente el Estado está cumpliendo con las responsabilidades que tiene a nivel internacional de protección al medio ambiente. Acá hay otra pregunta que salió, bueno, que acaban de enviar en relación con esto, que es que si en este tipo de procesos, ¿qué tan activo es el rol de la Procuraduría General de la República? Si se tiene que delegar por completo en firmas internacionales este tipo de casos, o si eventualmente puede también haber representación por parte de Costa Rica o del Estado que esté siendo involucrado en la disputa. Claro. El encargado de llevar estos procesos por parte de Costa Rica es el Ministerio de Comercio Exterior, a diferencia de otros países, que es la Procuraduría de la República la que los lleva. En Costa Rica no, es el Ministerio de Comercio Exterior, que es el que articula con todas las demás instituciones involucradas en el conflicto. Entonces, COMEX lleva la batuta,
Para esto, igual contrata una firma extranjera que es la que es experta en arbitraje internacional, pero al mismo tiempo COMEX sigue muy involucrado en el proceso porque son los que tienen el conocimiento del fondo del caso, actúan como firma local, es decir, en los casos en que Costa Rica, en su defensa, a diferencia de otros países, no contratan firma local, sino que todo esto lo hace COMEX. Pero sí se apoyan en firmas extranjeras que ayudan en el proceso. La Procuraduría sí ha tenido participación en casos, pero sobre todo cuando hay casos que llevó la Procuraduría que están siendo cuestionados en el proceso. Entonces, hemos tenido testigos de la Procuraduría o informes de la Procuraduría, es decir, mucho involucramiento por parte de la Procuraduría, pero ellos no son los que llevan el caso, sino que es COMEX el que lleva el caso. Quiero nada más agregar que desde hace unos años para acá se creó un consejo interinstitucional o interministerial compuesto por COMEX, que es el secretario de ese consejo, pero presidido por el ministro de la Presidencia porque tiene muy buen poder de convocatoria. También está el ministro de Hacienda o el jerarca de Hacienda, ministro o ministra, está la Procuraduría y Justicia y se van invitando a los jerarcas de los ministerios relacionados o rectores con la materia en cuestión. Muchas veces está el MINAE, por la naturaleza de los casos. Otras veces a mí me tocó con salud, con el MAG, con MINAE, e incluso un tema también distinto, pero relacionado con arbitraje, donde se ve en ese consejo y se toman las decisiones. Es un consejo que se reúne periódicamente, que COMEX organiza, digamos, en términos de la agenda, pero que lo ve con estas entidades, y la Procuraduría es muy importante ahí también. Muchos temas son de derecho administrativo, ¿verdad? Entonces, la Procuraduría es un arma, una herramienta importantísima. Muchísimas gracias a ambas por esas aclaraciones. Queremos continuar con otro antecedente importante y que creo que está pues, muy presente en la mente de todos y todas nosotras porque había muchas noticias alrededor de eso al principio de este mes, y es el caso de Infinito Gold versus Costa Rica, que estoy segura que para este momento todos lo conocemos por su vinculación con Cruzitas, que es algo que pues ha estado en la mente de todos y todas por muchísimos años. El laudo, como bien sabemos, se emitió el 3 de junio del 2021, hace apenas 20 días, y queríamos aprovechar esta oportunidad para discutir un poco al respecto, ya que, por supuesto, hay temas de medio ambiente que son tocados en ese tema, y esta pregunta también se dirige a Karima, que cuáles son algunas consideraciones importantes en relación a este laudo con respecto a temas de medio ambiente. Sí, este laudo es muy interesante y bueno, si lo comparamos con lo que veníamos hablando de David Aben, este no es un caso que se centró en medio ambiente, sino que tangencialmente aparece el tema. Lo más importante con respecto al medio ambiente es la participación de APREFLOFAS, que es una ONG de conservación al ambiente. Estoy segura que ustedes han escuchado este nombre porque ellos también fueron los que llevaron litigios en Costa Rica al respecto, cuando estaba toda la lucha para ver si se quedaba o no se quedaba el proyecto. Y esta organización participó de este proceso como una parte no contendiente, como un amicus, que esta es una figura que está autorizada, que lo que es básicamente alguien que quiere participar en el proceso, que quiere darle al tribunal información adicional a la que le pueda dar el inversionista o el Estado, que cree que puede ayudarle a resolver mejor la controversia. Entonces, el amicus no es una figura que aboga por una u otra parte, sino que lo que hace es que aporta información adicional. En este caso, APREFLOFAS lo que alegaba mayoritariamente era que la inversión de Infinito Gold no cumplía con el requisito de legalidad del tratado porque no se hizo de acuerdo con la legislación costarricense.
Ellos argumentaban que la concesión era ilegal según derecho costarricense y también que los tribunales de Costa Rica habían determinado que los acontecimientos que condujeron al otorgamiento de la concesión fueron atroces hasta el punto de ser probablemente criminales. Y eso es una cita textual. Entonces, ellos también hicieron alegaciones de corrupción, pero el tribunal terminó por desestimarlas porque no había prueba al respecto. Pero el tribunal en su laudo sí incluyó referencia a los argumentos de Apreflofas. Las partes también tuvieron la opción de referirse a los argumentos de Apreflofas para decir si estaban de acuerdo o no y para defenderse. Pero yo creo que lo más interesante de esto es que vemos cómo la sociedad civil puede participar de estos casos cuando hay derechos que creen que tienen que ser protegidos y que ellos pueden aportar algo a esta discusión. Este tipo de figuras se ha dado también en casos, por ejemplo, cuando en otros países que se dan afectaciones a terrenos indígenas y entonces organizaciones de protección participan y en otro tipo de casos en que esté afectándose derechos ambientales o derechos humanos. Creo que es muy interesante ver que el tribunal muchas veces sí toma en cuenta estos argumentos y se ocupa de desarrollarlos en su laudo, que es bastante bueno para una organización que no es parte en un tratado ni que es parte en el proceso. Eso me parece pues muy interesante y también con respecto a este último punto que mencionaste de cómo los tribunales pueden ir desarrollando este tipo de temas, a mí me surge la pregunta, no sé si será tal vez un poco pues tonta en el contexto del arbitraje de inversiones, pero si tal vez hay temas que pueden ir, por así decirlo, conforme el CIADI va resolviendo sobre estos asuntos, ir estableciendo un tipo de una especie de línea jurisprudencial con respecto a algunos temas o una línea de pensamiento, o bien si eso no es una posibilidad en este tipo de casos. Esa es una pregunta muy buena, Valeria, y no hay precedente en el sentido de que no son precedentes vinculantes para los tribunales, pero sí es de común uso que las partes y el tribunal citen líneas jurisprudenciales para fortalecer o reforzar su posición. Una de las grandes críticas del mecanismo es que al ser diferentes tribunales para cada controversia, hay resultados diferentes para hechos muy parecidos. Entonces, un ejemplo muy bueno es Argentina, cuando les mencionaba de estas medidas que se tomaron, que eran casi los mismos hechos, pero tribunales diferentes respondían, tenían decisiones muy diferentes interpretando los mismos tratados, los mismos estándares con la misma medida. Y eso lo que nos enseña es que el mecanismo como tal depende de quién está sentado decidiéndolo, de cómo se interpreta, de cómo se defienden las partes, pero que a pesar de que se utiliza la línea jurisprudencial, es decir, si se tiende a utilizar casos para reforzar posiciones, estos no son precedentes vinculantes ni para el tribunal ni para las partes. No sé si ella quiere decir algo. De procedimiento interesante o de proceso es que el laudo todavía puede ser sujeto de anulación. Las partes tienen 120 días, me parece, según las reglas del CIADI, después de que se notifica para pedir una anulación que no es lo mismo que una apelación. Entonces, eso es un tema interesante y quiero corregir lo que ya hice por chat. El caso es ese de Myers contra Canadá, contra Canadá, fue del LACNUDMI, fue del reglamento del LACNUDMI, es decir, un caso ad hoc, y fue del 98 al 2002, lógico, porque el CAFTA es del 94. Yo por eso me quedé pensando que había dado información equivocada, así que lo siento por ese error. Perdón, nada más otra cosa. Valeria dijo algo que quiero
muy brevemente abordar. Yo no estoy tan segura que el arbitraje de inversión, y tal vez le entendí mal, que el arbitraje de inversión se pueda usar para cumplir con las obligaciones ambientales, pero tal vez le entendí mal. Yo creo que las obligaciones que adquieren los estados desde el plano internacional se cumplen de muchas maneras, ¿verdad? Y no estoy segura que este tipo de mecanismos sea la manera para hacerlo, pero tal vez le entendí mal. Sí, muchísimas gracias por la aclaración y si esa fue la idea que generé, pues me disculpo y más bien muchas gracias también por aclararla porque efectivamente no es pues la única forma. Sabemos que la protección del medio ambiente no depende exclusivamente pues de este tipo de tratados ni muchísimo menos, pero pues en el contexto de las inversiones internacionales sí puede ser una forma en la que eventualmente pueda protegerse los estados en contra de inversionistas que tutelados de o creyendo estar tutelados por tratados internacionales, se ejecutan inversiones que están siendo perjudiciales para el medio ambiente en sus estados. Entonces, pues muchísimas gracias por esa aclaración y también por haber aclarado lo anterior con respecto al caso que se había comentado anteriormente. Justamente hemos hablado un poco acerca del tema de las críticas que existen al sistema en diferentes momentos de esta discusión y me parece que una buena forma de concluir este espacio es justamente haciendo alusión a una de ellas, que es que muchas veces parece existir la percepción de que los tribunales arbitrales favorecen a los inversionistas extranjeros en este tipo de casos. Como ya vimos, eso no siempre es el caso. Hay un caso en Costa Rica que ya discutimos que nos demuestra que no es así. Sin embargo, sí me gustaría aprovechar este espacio para tal vez discutir un poco las críticas que existen al sistema, pero igualmente al reconocerlas, pues ver en cuáles formas puede pulirse a futuro de tal modo que pueda existir una mejor armonización de todos los intereses que hay en juego y que están intentando ser balanceados. Sí, claro. Y Valeria, perdone por insistir, yo no estoy segura que, y esto los ambientalistas, los expertos en derecho ambiental saben mejor que yo, pero que los tratados y el mecanismo de arbitraje de inversión sea una herramienta para hacer cumplir el medio ambiente, las obligaciones medioambientales, simplemente porque en general los estados son sujetos pasivos. Tienen que esperar a que haya una demanda, por lo menos tal como está ahora diseñado el sistema. Simplemente quería acotar eso. Si hay alguna violación de ese deber de protección ambiental por parte de un inversionista, hay muchos mecanismos nacionales que se pueden y de hecho se usan ya existentes. Bueno, nada más quería insistir, pero en realidad yo no soy experta en derecho ambiental. El tema de las críticas que fue mencionado por Karima y por Valeria es importante porque hay gran cuestionamiento sobre el sistema, no solo porque lo que dijo Karima de la falta de uniformidad en ocasiones, esa falta de uniformidad dada por la naturaleza misma del sistema, que se compone de una red de tratados donde no todos son idénticos y además donde cada caso es una suerte de caso ad hoc, sino que también hay otras críticas, los costos, como dijo también Karima, pero una percepción, también dijo Valeria, de que el Estado siempre pierde. Y lo importante para mí es que cuando discutamos temas de esta naturaleza nos basemos en data. Hay una fuente que pues a veces es más precisa que otras, pero es una fuente que recopila muy bien todos los casos en materia de inversión, que se llama el Investment Policy Hub, como el Centro de Política de Inversión. Y según esta herramienta, ha habido más o menos hasta la fecha 704 casos de arbitraje de inversión ya terminados, de los aproximadamente 1.100 casos mapeados. De esos 704 casos terminados, solo 212 han sido favorables al inversionista extranjero, mientras que 274
han sido favorables al Estado. Es decir, en términos generales, el Estado sale ganando en este sistema. Y en 148 casos, las partes lo resolvieron extrajudicialmente. Eso es un dato interesante porque cada vez más se trata de impulsar la conciliación o la mediación en este tipo de casos. Y es curioso porque es muy difícil lograr que funcionarios públicos lleguen a una transacción. Algunos de estos casos se habrán tal vez resueltos sin que haya habido una transacción de pago monetaria, pero es interesante que este número de casos sea tan alto. Y pues, ¿qué es lo que ha hecho este sistema? Este sistema, tras las críticas, ha ido evolucionando. Una de las críticas también es la privacidad. Entonces, durante los últimos años, tras algunas reformas y esfuerzos de la comunidad internacional, se han aprobado normas para asegurar transparencia. Incluso hay una convención internacional de Mauricio que aboga por la transparencia. Nosotros, Costa Rica, tenemos una política de asegurar, darle bastante publicidad a los procesos en la medida en que eso sea conveniente para resguardar también los derechos tanto del Estado y los intereses, incluso a veces como los de la contraparte. Pero, como usted dijo, Valeria, se trata de balancear todos los intereses. Ha habido cada vez más participación de los amicus curiae, como también mencionaba Karima, es decir, se trata de involucrar a los grupos de la sociedad civil que tienen algún interés para por lo menos ser escuchados, y así ha ido mejorando muchísimo, o más bien respondiendo este sistema a todas las críticas paulatinamente. Yo creo que lo importante aquí es que haya una legitimidad, que haya una credibilidad y descansa en gran medida en los árbitros y en las instituciones. Ahora, esta crítica de una justicia privada que entrega la soberanía de los estados, encuentra un repositorio fuerte en la Unión Europea. Y la Unión Europea ha querido proponer, y lo ha logrado en algunos tratados, una corte estatal permanente internacional de solución de controversias en materia de inversión. Esta corte tendría que ser designada por estados solamente y le quita todo a los inversionistas, les quita el derecho de participar en la constitución del tribunal arbitral. Ese es un tema que pues hay que ver cómo se desarrolla. Lo mismo el problema de que se vuelva una entidad política o muy burocrática, y todo esto está por verse conforme vaya evolucionando o desarrollándose. La Corte, por ejemplo, en el Tratado de Canadá con Europa, con la Unión Europea, se prevé una Corte permanente, y vamos a ver cómo se desarrolla y si hay un cambio. Y ya a manera de terminar, un día Rodrigo Oreamuno Blanco dijo hace mucho en una actividad del CIADI aquí en Costa Rica, terminó preguntándose cómo sería el mundo sin este sistema de arbitraje de inversión. ¿Cuál sería la alternativa, verdad? ¿Sería volver a una protección diplomática o la elaboración y la construcción de varios tribunales permanentes regionales? ¿Qué va a pasar en esos casos, verdad? Hay que verse. Y yo creo que la clave es cómo cada país, por un lado, entiende que todo el sistema de arbitraje de inversión es parte de una política pública más amplia que tienen que tener los estados para promover y para proteger las inversiones, y además cómo cada estado va a decidir manejar sus casos, que Costa Rica lo ha hecho muy bien, de una manera muy equilibrada entre el expertise de firmas extranjeras, pero también el aporte del ministerio. Y este tema, pues las felicito haberlos escogido porque son dos áreas muy importantes de Costa Rica, para Costa Rica, el tema de medio ambiente y el tema de inversión extranjera directa. Somos un país particularmente sensible a estos dos temas que vienen a maridarse aquí en esta charla.
solo para decir un par de cosas más, pero completamente de acuerdo con Diala, con eso que menciona, que a veces se nos olvida lo importante que es la inversión extranjera para Costa Rica, y además de nuestra bandera ambiental, esa otra bandera es muy importante. Dos temas, además de esas cifras de UNCTAD, las cifras del CIADI dan la misma conclusión de que los casos en general están balanceados, incluso un poco más ganando los estados, porque las cifras son desagregadas y entonces incluye aquellos que se terminan por jurisdicción, aquellos que se terminan por fondo, aquellos que se terminan por transacción y luego los que sí ganan al 100%, los inversionistas y los estados. Entonces, las cifras también del CIADI reflejan que esa es un mito, que el inversionista siempre gana y que en realidad es un sistema mucho más balanceado. Lo otro que quería decir es que otra de las quejas es lo que ustedes han escuchado probablemente, porque está muy en boga el tema, que es el de third party funding, y cómo esto ha hecho que existan más reclamos por parte de inversionistas que están en la quiebra, que no tienen fondos, pero que todavía pueden presentar sus reclamos porque existe un financiador que les da plata para ver si ganan. Eso es positivo en los casos en que efectivamente el Estado cometió algo ilegal y dejó en quiebra al inversionista, y entonces es la única manera de encontrar algún tipo de compensation, pero sí el problema es que los estados no tienen estos recursos. Entonces a veces los estados se ven con dificultad de defenderse cuando los inversionistas tienen muchísimos recursos, pueden pagar un ejército de abogados, ¿verdad? Es un poco diferente. Muy pocos estados reciben financiamiento de terceros porque, por supuesto, hay cuestiones de política pública, que no es simplemente un estado no puede recibir plata de alguien porque sí, y esas cosas. De los casos que se me ocurre es el que Diala mencionó de Philip Morris contra Uruguay, que en ese caso organizaciones que estaban velando por la salud pública sí financiaron la defensa de Uruguay, y ahí había un interés público de por medio. Pero entonces ese es otro de los temas que ha sido objeto de crítica, porque a veces significa un desbalance para los estados. Y ya para terminar, Costa Rica, la manera en que contrata a las firmas extranjeras ha hecho que pueda tener de primer nivel, defensas de primer nivel, pero pagando una cifra mucho más baja que la que pagan otros. Y eso es porque tiene un sistema de contratación, de licitación pública, donde las firmas tienen que presentar ofertas, y todo eso hace que sea muy transparente y que haya un rubro para experiencia, pero también el precio más bajo gana. Entonces hemos tenido experiencias con muchas firmas de primer nivel, las mejores del mundo, pero que Costa Rica les paga súper poco comparado con los honorarios que normalmente ellos reciben por esos casos. Ay, perdón, Valeria, ¿puedo agregar algo? Yo había cerrado. No, por supuesto. Una de las críticas que se nos ha olvidado mencionar a Karima y a mí es que el sistema ha permitido lo que se llama double hatting, que personas que son abogados de firmas o abogados de partes también pueden ocupar el cargo de árbitros en otros casos. Y eso a veces ha resultado en problemas o en suspicacias. Y eso es una de las críticas que se le hace al sistema. Y hay cada vez más rigor en las informaciones que se deben revelar, e incluso hay más recelo por parte de tanto los inversionistas como los estados en la manera en que van nombrando a los árbitros. Y el Ministerio de Comercio Exterior tiene un sistema interno también muy, digamos, meritocrático y objetivo, con parámetros objetivos para designar también a sus árbitros, no solo a los abogados.
Muchísimas gracias a ambas y me parece que esa es una excelente forma pues de ir concluyendo el evento. Yo voy a hacer algunos comentarios finales, por lo que si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer rápida, pues la podemos recibir, pero me parece muy importante y valioso pues disipar un poco los mitos que existen en relación con el sistema. Yo por lo menos tuve una experiencia con un profesor de la universidad que siempre hablaba del CIADI en términos sumamente negativos y que siempre parecía hablándonos de que los estados siempre perdían. Era un profesor de Derecho Internacional Público justamente, entonces muchas veces se genera una idea negativa en torno al sistema, se suele, pues por decirlo de cierta forma, ¿verdad?, satanizar mucho al inversionista extranjero, y no lograr ese balance o creer incorrectamente, como nos demuestra la información, de que siempre ganan, de que siempre es el Estado el que sale perdiendo y de que no se protegen pues ciertos asuntos que son de interés para el país. Entonces, me parece muy importante pues concluir con esas observaciones al mismo tiempo que se reconoce que el sistema se ha ido puliendo en el tiempo, que el sistema ha ido progresando, que no es que se parte de que es perfecto o que tenía todo resuelto desde el inicio, sino que habían cosas que tenía que resolver y efectivamente ha resuelto, y hay todavía cosas que tiene que resolver, y estoy segura que conforme vayamos progresando y conforme vayan surgiendo nuevos problemas en la sociedad, pues el sistema tendrá que seguir avanzando de la mano y habrán cosas que se quedarán detrás. Entonces, verdaderamente sus aportes en ese sentido, acerca de las críticas, acerca de cómo puede mejorar el sistema a futuro, pues son verdaderamente valiosas, y creo que todos y todas hemos aprendido muchísimo de la experiencia que ambas tienen. A mí particularmente es un tema que me encanta, me llama mucho la atención y del que espero poder aprender más en el futuro, y agradezco mucho el tiempo que han dedicado para compartir con nosotros el día de hoy. Entonces, pues con eso creo que podemos dar por concluida el evento de la cebolla académica que hemos preparado para ustedes. Esperamos que haya sido pues provechosa y que hayan aprendido mucho acerca de estos temas, y que ojalá, si tienen interés, puedan ir a revisar esos laudos que mencionó Karima, que puedan también leer. De hecho, hay un documento que nos hizo llegar Dialá, que también vamos a procurar enviarles a ustedes, que se refiere un poco a los mitos del sistema, algunas de los que hemos conversado acá, y que si es de interés de ustedes, pues se los haremos con muchísimo gusto llegar en tanto no sea posible. Entonces, muchas gracias a todos y a todas, y con eso damos por concluida esta sesión. Hasta luego, gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias.